Bien, vuelvo a empezar. Soy Carlos San Juan, os hablo en nombre de Camineros, que como no podemos realizar nuestras actividades habituales de marchas, caminatas y demás por el tema de la pandemia, aunque puede que algo se pueda hacer de manera muy limitada y manteniendo pues todas las medidas de seguridad necesarias, como remedio y como alternativa estamos realizando estas charlas sobre diferentes temas, y ahora es de especial interés esta charla sobre Navalquejigo, que está en nuestra zona y que Entorno Escorial y la Asociación Alana pues están teniendo un énfasis importante y en presentarnos lo que ha sido su historia y algunos detalles de lo que parece que está pasando, en cierta medida repetición de algo que sucedió anteriormente. Así que sin más preámbulo, le paso la charla, le paso la vez a Michael, que es quien va a hacernos la presentación sobre el tema que tenemos entre manos. Adelante, Michael. Pues nada, pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la Sociedad Caminera por organizar este acto. Está muy bien, porque pensamos que este es un tema muy, muy importante. Es un tema que pues, tiene mucha miga. Lo que voy a hacer es hacer un breve resumen de la historia de Navalquejigo, de su patrimonio histórico, de la situación de abandono y de lo que es la campaña de Salvemos Navalquejigo, que podéis ver abajo. Y voy a hablar como unos 30 y pico minutos, y luego tenemos el lujo de tener aquí el historiador del pueblo, que es Daniel Martín Soler, que lleva 25 o 30 años estudiando el pueblo. Entonces aquí pues tenemos una maravilla, porque él sabe, pues ya estudiando pues un montón de datos, un montón de fuentes, y pues nada, tenemos mucha suerte. Yo creo que es muy importante este tema porque es una historia. Es un pueblo con 900 años de historia. Fue fundado en el siglo XII, tiene un patrimonio muy importante y es un patrimonio que está en peligro. Por esto, pues hemos montado la campaña. Luego os voy explicando un poquito, pero vamos a hacer primero un recorrido breve de la historia de Navalquejigo. Empecemos en el siglo XII. Primero, yo creo que es interesante situarnos en el espacio, en el territorio. Aquí a la derecha se puede ver Navalquejigo, y esto es en la comarca escorialense. Eso es un mapa del libro de Sánchez Meco. Pone la Gran Cerca, que realmente es más tardío, pero bueno, orienta un poquito. Navalquejigo fue fundado y está aquí. Aquí está, no, yo no veo porque tengo aquí las cosas detrás de las caras. A la derecha está Villalba, a la parte alta, a la derecha de la pantalla. Luego aquí tenemos el Escorial, y pues esto aquí es el Palacio del Monasterio y Campillo. Entonces esto, y va aquí a la derecha la Cañada Real Segoviana. Entonces es un sitio pues así un poco escondido ahora y muy olvidado. Pero bueno, esto es para situarnos en el tiempo, en el espacio. En el tiempo fue como una repoblación de la Transiera segoviana que pasó en el siglo XII. Empezó en el siglo XII. El 1085, pues la conquista de Toledo fue algo clave cuando los cristianos cruzaron la sierra, y esta zona fue antes musulmana. Hablan de un vacío musulmán, pero yo creo que pues hay asentamiento en Toledones, pero en muchas zonas pues no hay nada. Y esto quizás es por falta de estudios arqueológicos, porque la zona fue una zona muy rica, es una zona muy rica de yacimientos. Justo detrás de Navalquejigo está los Zorreros, donde hay un yacimiento de la Edad de Hierro, que es muy importante. Y luego en Monasterio está Miacum, un asentamiento de unos 40 y pico hectáreas, un asentamiento romano. Pues es una zona que tiene mucha miga, pues es muy raro. El tema del vacío musulmán, pues vamos a ver.
Bueno, la repoblación. La repoblación no fue una cosa muy ordenada, no fue pues un rey diciendo, usted tiene esto, este gran señor feudal tiene este comarca. No, fue más o menos algo espontáneo, que dice Sánchez Meco en su libro. Y llegaron los agricultores segovianos y las familias muy aguerridos, claro, porque era una zona todavía un poco así hasta mediados del siglo XII, y llegaron y fundaron núcleos dispersos y con casas dispersas. Aquí vemos a Naranquejigo y otros pueblecitos que ya no existen aquí en la cercanía, Campillo, Las Pozas y Monesterio. Pues la repoblación fue distinta a otras repoblaciones que fueron más jerárquicas. Y luego, bueno, en el siglo XIII llegó la ordenación del territorio. Y Navalquijigo quedó dentro del sexmo de Segovia, que venía de Segovia, y el sexmo de Manzanares. Y el resto de la zona escurialense estaba en el sexmo de Covarrubios. Pues estaba, como siempre está, Navalquijigo siempre está en medio, siempre está en la frontera, el pobrecito. Y yo tengo, pues, es que, y por esto luego después pasó al Real de Manzanares, por el lío que había entre los segovianos y los madrileños, pues lo que pues, hicieron el Real de Manzanares, que dependía directamente del rey, como sabéis muy bien los camineros, la sociedad caminera del Real de Manzanares, no tengo que deciros nada. Pero bueno, un resultado de esto, que fue nuestro pequeño Navalquijigo, tuvo un privilegio del rey, del Sancho IV, en 1287. Pues ya llega al mapa, a finales del siglo XIII. Otra cosa que es muy importante para Navalquijigo es la situación entre las cañadas, porque aquí tenemos la cañada real segoviana y un ramal de la leonesa, y en medio es esto. Pues esto es un sitio muy estratégico, muy bien situado para la mesta, para la gran transhumancia, para el comercio de lana y el comercio de la industria textil, que realmente fueron las arterias de la economía castellana en la Edad Media, que hizo la grandeza de Castilla, porque Castilla vivía, se hacía grande por la lana, y por la transhumancia, por la mesta. Y aquí ahora, en la actualidad, vemos la cañada y en medio los caminos que conectaron el poblado con la cañada. Entonces, bueno, ya en el siglo XIII ya van las cosas bastante bien. La vida, ¿cómo vivía la gente en Navalquijigo en el siglo XIII-XIV? Pues primero, que hemos dicho, eran núcleos dispersos y casas dispersas, no eran casas como apiñadas en un pueblo. Estaban con las casas de rey, que tenían los cercados, y dentro de los cercados pues tenían sus huertas, sus pocilgas para los cerdos, y pues y afuera estaban las dehesas comunales, donde había el ganado, las vacas, las ovejas y de todo. Y luego había tierras comunales con trigo, cebada, centeno. Y otra cosa muy importante para la zona, para su mala suerte hasta cierto punto, es la caza, porque es una zona súper rica en caza. Y lo vemos porque luego después vienen los grandes señores y te hacen palacios y palacetes en la zona, y afecta mucho lo que pasa. El siglo XIV-XV, bueno, ya empezamos con problemas. La peste negra a mediados del siglo XIV fue una catástrofe en toda Europa, no solamente en España. Y luego las guerras, también las guerras, había los 100 años, la guerra de los 100 años de los franceses y de los ingleses, y mucho lío en Castilla, muchas guerras civiles, muchos conflictos, también estaban metidos los franceses y los ingleses ahí. Y pues aquí en Perio, nuestro pobre Navalquijigo estaba, pues, ¿sabes?, sin protección. Y entonces lo que hicieron en el siglo XV era pues construir esta zona de la iglesia, el Matacán, que a mí me encanta el nombre Matacán, porque estaban arriba y luego mataban abajo a los malos, ¿no? Y pues en el siglo XV pues tenían esto. Y es el momento también del gran acontecimiento de Navalquijigo, es un momento de la historia, digamos,
porque es cuando en 1442 el príncipe, que luego iba a ser el Enrique IV, el pobre, el llamado el impotente, pues a ver qué pasó al pobre. Bueno, ahí estaba el jovencito Enrique IV y venía, era un trastámara que tenía pues el monasterio, tenían el palacete del monasterio muy cercano y tenía una reunión aquí con los Mendoza. Y como sabemos todos que hemos visto la serie Isabel, eran bueno, muy malos. Pero bueno, ahí están. Entonces esto yo creo que es interesante. La iglesia fortificada, la exaltación de la Santa Cruz, también es muy importante a nivel de arquitectura, porque es la primera iglesia fortificada de la zona. Entonces tiene un valor especial por ser la primera de la zona. Luego estaba Alpedrete y otras zonas. Y fue por pues, todas las guerras, todos los líos montados entre los señores feudales, que fue terrible. Otro señor llegó en el siglo XVI que también causó mucho lío para la zona. Y aquí, pues ya en los años 60 del siglo XVI, eligió con bastante criterio, en mi opinión, y la opinión de muchos otros gurriatos de adopción, eligió el sitio de San Lorenzo del Escorial, que es un sitio maravilloso, uno de los sitios más bonitos del mundo. Pero también tenía una ventaja, porque tenía mucha caza. Y, como digo, uno de los elementos más importantes para los reyes era tener pues, unos cotos de caza en condiciones. Y aquí tenía un coto, un macro coto enorme. Primero, Felipe II compró las dos fincas aquí de la Herrería y la Fresneda, y luego en los años 80 el Campillo y el Monasterio. Yo no puedo ver ahora, yo he perdido desde detrás de las fotos, a ver si lo puedo mover. Ah, lo puedo mover, estupendo. Aquí puedo ver, aquí Navalquejigo. Y pues Navalquejigo se quedó fuera de la cerca, fuera de la cerca de Felipe II y fue muy mal asunto para el pueblo, porque estaba como bloqueado, ¿no? Por todo este sitio, estaba arrinconado. Había una puerta de Navalquejigo que entonces había posible el paso, pero se quedó fuera, se quedó muy a desmano, ¿no? de lo que había sido. Y porque antes estaba conectado con todas las cañadas y ahora estaba pues a desmano. Vemos aquí el camino real que debería pasar por Grajía, por cierto, como sabemos muchos, y luego la colada de Villalba actualmente que iba hacia el monasterio, luego por Villalba, y el camino que iba hacia Guadarrama. Entonces, todos los caminos reales y fuera, un poquito, esto fue el Navalquejigo. Otra cosa que pasó es que Felipe II, cuando llegó, lo que hizo era quitar la gente en medio de estos poblados, estas aldeas. Las pozas ya no existía, pero estaba el campillo, el monasterio. Y él lo que hizo, comprar la tierra y pagar a los habitantes, y de ustedes pues tiene que irse, porque esto quiero para caza, no quiero agricultores aquí que se meten con mi caza. Pues se fueron, tuvieron que salir, entonces un desahucio en plan del siglo XVI. Algunos, creo, que Daniel confirmará, se fueron a Navalquejigo, y de hecho en Navalquejigo a finales del XVI tenía bastante población, casi 300, y era más que el Escorial. El siglo XVII fue un desastre en muchos lugares en el mundo. Había una pequeña edad de hielo y había cosechas malas en todo el mundo. En China, en Europa golpeó muy duramente. En España había mucha crisis, las crisis en medio de pues, las guerras con Cataluña, con Portugal. Pues fue un momento muy complicado y tiene que ver mucho esto, el desastre pues, climático, ¿no? En este momento. Y luego entonces en el siglo XVII Navalquejigo iba realmente mal. En el XVIII había un pequeño repunte, porque no sé cómo, pero nos explicará mejor Daniel, que logró el estatus de ayuntamiento. En 1748
pues fue un ayuntamiento propio, porque siempre el pobre Navalquijigo iba bailando entre lo que es Galapagar y el Escorial, Galapagar, el Sexmo del Manzanares, no sé qué, y estaba en medio. Y ahora tenía su momento de gloria municipal. Y aquí tenemos el escudo, que es de la familia de los Luna y los Mendoza, dos familias poderosísimas, y la picota, que es el símbolo municipal. Yo creo que ya en el 18 no empecotaron cabezas encima con toda la sangre para demostrar, pues, castigar a los criminales, pero fue un símbolo de poder. Entonces es muy importante. La picota es un símbolo de orgullo municipal de los navalgüeños, yo no puedo decirlo, los habitantes de Navalquejigo. Bueno, vamos del 18 al 19, y en el 19 pues también fue un siglo muy malo para el pobre Navalquejigo. Primero, porque entre 1800 y 1900 desaparecieron por completo las tierras comunales de las dehesas y los tierras de cultivo de Navalquejigo, que fue algo muy, muy complicado para los habitantes, porque dependían de esto. Y entonces, perdona, Francisco, ¿puedes quitarle el volumen? Gracias. Entonces, y otra cosa que pasó fue la llegada del tren. La llegada del tren que en el 1861, cuando sale este mapa, llegó hasta al Escorial, no pasaba. Pues, ¿qué pasó en este momento? En este momento, una familia de la burguesía madrileña, los Arroyo, llegaron y iban comprando el terreno. El Pedro Arroyo, su hijo Enrique, que luego fue senador y teniente alcalde de Madrid, pues fueron comprando todos los terrenos de Navalquejigo, y pues más o menos lo que salió fue un pueblo de guardeses que no eran de los habitantes originales, eran de sus empleados. Entonces es un pueblo colonia. Pues realmente es un tipo de muerte, ¿no? Porque antes había una comunidad, una pequeña comunidad que llevaba muchos siglos, y llegó un señor, compra todo y entonces convierte el pueblo en su finca privada. Incluso hacía el apiadero en las arroyos, en las azoreras Navalquejigo, cercana, para llevar sus grupos de caza. Otra vez volvemos a lo mismo, la caza, ¿no? La caza como que en este caso, pues en su impacto sociológico y económico en la zona. Esto significaba que en la posguerra franquista, pues eran los dueños del suelo, casi todo el suelo en la zona. Aquí vemos a la vista aérea de los 56 el poblado de Navalquejigo en medio del campo. Más tarde, unos años, un poco más tarde, estaba rodeado el pobre de urbanizaciones. Y esto fue, claro, es un pelotazo urbanístico a una escala que es casi inimaginable, porque son cientos, miles de casas. Y aquí vemos la utilización de los arroyos, las Suertes, Monte Encinar, el Guijo, todo, y en medio esto que era un relicto. Era un relicto de otro tiempo. Y además, como no tenía a sus habitantes antiguos, como todo pertenecía a unos propietarios privados, no tenía forma de hacer nada. Y ya en los años 80, pues ya empieza, pues antes empieza el abandono, pero ya en los años 80 más o menos se acaba. En el 84, antes la iglesia se había utilizado, la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz, como parroquia de la zona. Pero en el 84 hacen una parroquia aquí, una iglesia aquí en Los Arroyos, y dejan de utilizarlo. Luego también a final de los años 80 sale el último habitante del pueblo. ¿Por qué dejaron abandonado un pueblo así? Pues yo creo que el motivo es obvio. No pueden haber arreglado las casas, pueden haber alquilado las casas, pueden haber hecho una serie de cosas. Pero el motivo, en mi opinión, es que querían, obviamente, hacer lo que habían hecho en otros sitios. Una operación urbanística para realmente
pues, hacer muchas casas y aprovechar el suelo. Pues esto pasó, luego en el 96 había un plan urbanístico bastante bueno, ¿cierto? Que es el PERI 4, que era bastante garantista. Y en este momento pues llegaron unos ocupas, gente joven que llegaban a ocupar las casas en REN y por esto están ahí todavía, porque si no, pues podrían haber sido cuatro piedras, ¿no? Entonces ya llegamos más o menos al momento de cuando empieza nuestro vídeo, ¿no? Cuando podemos ver el vídeo que sacó un socio de Tomás Corial, Juan Pablo Andradas, en los años 90, en el año 92. Y luego hicimos pues, unas grabaciones hace unos días para contrastar la situación entonces y la situación actual, que es terrible, lo vais a ver. Entonces, lo que vamos a ver es el gran contraste entre los dos, en 22 años, 28 años, perdón. Aquí vamos, este es un, a ver si tengo así, bueno, si no, quito, hay una musiquilla, pero puedo quitar. No, no hay musiquilla. Entonces aquí empezamos y empezamos en el año 92. Aquí hay, se oye un pelín de musiquilla. Yo puedo poner más alto, pero bueno, voy comentando cosas. Esto es la zona cerca del lavadero, y se ve que todavía estaba muy cuidado por el ayuntamiento. Tiene sus banquitos. Aquí es el antiguo casa consistorial, que tiene muros, tiene portón, pues está mal, pero tiene algo hay, ¿no? La fuente lavadero estaba funcionando perfectamente. Y luego llegamos vemos aquí a esto, el portón y el escudo. Y luego esto desapareció. Hay una historia muy triste de esto, de que todo el portón desapareció. Yo creo que algunas personas dicen que estaba en la finca de un particular cercano y el escudo de Navaquijigo está en la entrada del ayuntamiento del Escorial. Y luego, pero todo esto, todas las piedras se han ido. Lo único que se queda realmente aquí en la plaza es la picota. Y sí han hecho obras y quitaron hace poco un árbol. Y ahí está. Llegamos a la iglesia, que en el siglo, a finales del 19, se derrumbó el techo de la nave principal. Aquí vemos árboles dentro. Pero se seguía utilizando la cabecera, como ves, que es una parte bastante importante. Y también aguantaba otras cosas como la espadaña y toda la fachada. Entonces, ya se había ido esta zona, pero todo lo demás tenía, bueno, también la sacristía se ve que hay una vegetación. Y la veleta aquí con sus pajaritos, perdón, y no estaba mal. Como digo, hasta los años 80 se utilizaba para la misa dentro de aquí, dentro de la cabecera. Y en la sacristía no sé cuándo se derrumbó. Pero bueno, además no está en mal estado, se ve la piedra, está bien, es un detallito que a mí me gusta, es muy bonito. El matacán, ahí estaba también, no estaba mal. Y aquí vemos la puerta principal con sus arcos románico, el parte original, y luego más tardía. Ahora, entramos dentro de la cabecera en el año 92. Ya está mal, ya vemos que está muy descuidado. Aquí la pila bautismal, los bancos, pero esto es nada lo que vamos a ver más tarde, ¿eh? Aquí salimos a ver y esto es donde llegamos se ve el monasterio y se ve hacia el Escorial, donde realmente el ayuntamiento en estos años no ha hecho nada para salvar a Navalquejigo y su patrimonio. Aquí llegamos hace unos días, 11 del 11 del 2020, y empezamos en la misma zona. Aquí yo creo que es un capitel de la iglesia, y se ve aquí, pues aquí la ve la plaza, pues ya con más vehículos, y la fuente que no funciona, ya han quitado el agua y están muriendo los chopos. La picota sigue ahí,
y como digo, hace poco quitaron el árbol, entonces es lo que aguanta mejor. La pena, realmente pena, es todo esto en la zona de la casa consistorial. Este es un edificio que construyeron los ocupas hace unos 10, 15 años, denunciamos entorno Escorial, pero se han ido todo, el portón, el escudo, no, ya no está. La iglesia, las pintadas, aquí en esto es gente que visita, la gente que visita el pueblo y es lo que hacen. Y todo es una selva, no es como antes, estaba cuidado, los alrededores de la iglesia estaban bien. Aquí, pues, para grabar fue pues, muy complicado. En estas estructuras. Y pues aquí todavía también las naves que están dentro, los árboles que están dentro, otra pintada en la sacristía. Luego también hay grietas. Se nota que hay problemas importantes estructurales apareciendo, porque ha aguantado bastante. Y aquí pues es una letrina que he puesto al lado. Entramos por última vez a la nave y también se puede ver pues más pintadas, más problemas con grietas. Y yo creo que vamos a entrar otra vez, por fin, otra vez por dentro, para ver cómo está. Y nosotros, en torno a Escorial y en la Elana, hemos estado peleando con este tema durante 2 años, y en los últimos 2 años escribimos al Ayuntamiento de Escorial un montón de veces y han respondido solamente una vez. Tuvimos una reunión con Dirección General de Patrimonio y cada vez que vamos se ve esto peor. Realmente es terrible el empeoramiento que ves aquí en esta zona cada vez que vamos. Y el tejado, aquí, el techo, pues va derrumbiendo. Y desgraciadamente es lo que quiere, pues, él es estorbo. ¿Por qué pasa esto? Porque es un estorbo para los planes urbanísticos. Y si no, nadie dejaría una iglesia así. Me parece tremendo. Esto, por fin, pues subiendo al Matacán, que vemos el dibujo, y luego hacia la misma vista, hacia el Ayuntamiento del Escorial. También el año pasado tuvimos una reunión con la Dirección General de Patrimonio en Madrid y ellos lo que pedimos era la consolidación de las ruinas de la iglesia de la Exaltación de Santa Cruz de manera urgente, porque si dejamos esto, pues no habrá nada. Y ellos escribieron al alcalde de Escorial. Ellos dicen que han escrito a los propietarios, pero los propietarios no responden. Entonces estamos en esa situación. Pero en nuestra opinión es una dejación de funciones cuando las administraciones públicas tienen la obligación de cuidar por el patrimonio. Por esto, hace unos días montamos este grupo de grupos que intentamos hacer la campaña para salvar Navaquejigo. Tiene pues, los grupos locales como Alana, Entorno Escorial y Plataforma, la Sociedad Caminera, estáis ahí muy bien, la Madrid Ciudadanía Patrimonio, que lleva mucho tiempo, y el Observatorio también. Más también Amigos La Tierra, pues ecologistas y eventos activos. Entonces, ya tenemos más fuerza para hacer algo con esto. Ahora vamos al siguiente. Para terminar, esto no salió en el vídeo porque pues es difícil entrar. Pero esto también, hay más elementos. Además de los que hemos visto, primero había un corral de concejo en el siglo XVIII, había donde estaban los vecinos, hacían sus asambleas disfrutando de su municipalidad. Y en la casa, el corral de concejos, luego fue una plaza de toros. Una plaza de toros, antes del año 1930, debe ser protegido. Y dentro de esto, yo no lo he visto, está el potro de Herrar. Otra cosa son las casas de Ren, que han aguantado, ¿sabes? Ahí están, y esos también tienen un valor patrimonial muy importante. Para terminar, aquí tenéis, si queréis, tenéis cualquier pregunta sobre lo que estamos haciendo, este grupo, pues tenemos un correo electrónico, un blogspot y luego un Facebook, que yo intenté, yo sé que 3 o 4 veces montar la página y al final la puse mal. Salvamos Navaquejigo en vez de salvemos Navaquejigo. Pero bueno,
Y luego aquí, si hay problemas para esto, podéis poneros en contacto con Entorno Escorial. Y por último, aquí es el manifiesto. Lanzamos un manifiesto hace unas semanas y lo que pedimos son 3 cosas. Primero, obras urgentes para consolidar las ruinas de la iglesia de la Santa Cruz. Segundo, que se incoe una declaración de bien de interés patrimonial para todo el pueblo. Y tercero, que haya un plan integral de rehabilitación antes de cualquier operación urbanística, porque sabemos que esto es zona urbanizable, pero lo que tiene que hacer es hacer las cosas bien, primero primando el patrimonio y luego pues se puede dentro de un marco respetando lo que es esta pequeña joyita que ha tenido una historia tan traumática y ha sido tan maltratado. Bueno, muchas gracias. Paso la palabra ahora a mi compañero Daniel, como digo, que es una maravilla, que vais a flipar porque podéis preguntar de muchas cosas. Pues nada, a ver si puedo silenciarme. Dejo de hacer esto. Buenas tardes a todos. Soy Daniel Martín, el historiador que lleva casi 30 años investigando el pueblo. Y de momento la única pregunta que veo es si existe algún libro. Llevo intentando escribir un libro de toda la historia desde hace varias décadas, pero por avatares y por no tener financiación o tiempo o no contar documentación suficiente, lo he tenido un poco parado. Pero de momento en el blog que hay, en el enlace de la plataforma, voy a ir poniendo algunas cosas o curiosidades o apartados sobre la historia del pueblo. Si tenéis alguna otra duda o queréis que hable de algún otro tema, me lo ponéis en el chat y os contesto a todo lo que pueda responderos. Bueno, veo que alguien pregunta sobre la desaparición de las tierras comunales. Según mis investigaciones, en algunas de las tierras, sobre todo las de la Iglesia, en 1844 parece que se subastaron, pero ni pone quién las compró ni el resultado de la compra. En una sí que, pero es otra parcela, sí que habla de otra venta. Y lo que luego se ve después es que Pedro Arroyo consigue comprar todas las parcelas, pero no sé si anteriormente, como comunican en un libro del siglo XIX, todos los vecinos anteriormente habían ahorrado y comprado, bueno, y juntado sus terrenos para poder aprovecharlos para la caza. Y entonces, en teoría, se arruinaron y tuvieron que vender o hipotecarse las parcelas. Pero para ese tiempo, las parcelas que había particulares eran muy pocas, porque casi todo el término, el 80%, era comunal. Con lo que o bien hicieron que el ayuntamiento se vendiera sus propias tierras o pasaría otra cosa que no he llegado a saber con claridad.
La situación actual desde el punto de vista urbanístico en este momento no se sabe, ya que hay creado otro PERI para ordenar el territorio, pero es muy reciente y con el que en la asociación Alana hemos intentado tener alguna alegación de los puntos de vista que han tenido. Por ejemplo, no se protege lo que pensamos que tiene que protegerse, la plaza de toros, o se delimitan las calles como públicas. En la situación actual de los ocupas ese tema tendría que poder responderlo en el correo que tenemos puesto en el principio del blog o en el Facebook. Ahí le pueden responder a todas esas preguntas actuales que yo, al no ser históricas, no he podido meterme con detalle. El PERI 4 es un PERI que se aprobó, salió de forma oficial en 1996-97 y actualmente supuestamente ya no está en uso, como he dicho, ya que ahora se ha creado otro nuevo de hace un par de años. Están preguntando si en los últimos 40 años alguna corporación municipal ha actuado de algún modo para proteger este impresionante patrimonio. Se protegió por la asociación Alana, que es la Asociación de los Arroyos Navalquejigo, para que se incluyera en el territorio histórico de la Cerca como BIC. Y al final, en el 2006, se incluyó, protegiéndose desde el poblado hasta el territorio que llega a la Cañada Real. Pero no hay ningún ente que haya querido promocionar ni proteger de forma más fuerte el entorno. En la portada del ayuntamiento se conserva el escudo de forma de préstamo, supuestamente, en la puerta dentro del Ayuntamiento de Escorial. Y lo que es la lápida del cartel, de las jambas o de las piedras del contorno de la puerta, actualmente no sé en dónde las tendrían, pero pienso que si todavía existen, se pueden volver a implantar y volver a reconstruir el ayuntamiento tal como estaba. O mejor, bueno, o rehabilitar el edificio incluyendo la parte antigua. Las tropas napoleónicas, por ejemplo, es una otra duda que están preguntando. Encontré una información sobre que llegaron a Navalquejigo en 1812, me parece. Ahora no recuerdo bien la fecha. En diciembre. Hacía mucho frío y venían de Galapagar, iban hacia el Escorial y se alojaron en Navalquejigo. Mi teoría es que, como hacían siempre las tropas,
napoleónicas francesas, además de saquear iglesias, por ejemplo, y se llevaban las obras de arte, durmieron allí o utilizaron en la iglesia como cuadra para los caballerizas, y entonces empezó ahí la destrucción de la iglesia, que más tarde, con la desamortización, al no poder mantenerse con las tierras que tenían, acabó empezando a crear un abandono de la iglesia en 1866, que hasta 1891 el arzobispado no consigue arreglar y reconstruir. Y se puede ver la fecha de 1891 del último arreglo de la iglesia al final del techo, en la parte de atrás de la cabecera. Y una sorpresa que me llevé con la documentación, que el arreglo de la iglesia lo hizo el mismo arquitecto que proyectó la Catedral de la Almudena, Francisco de Cubas. Respecto a los musulmanes, ya lo ha dicho anteriormente Michael, no se tiene constancia en el territorio de asentamientos musulmanes. Primero porque nunca se había prospectado debidamente todo el término que pertenece a Navalquejigo, ya que a partir del año 68 más de la mitad del territorio ya estaba en plan de urbanización, con lo que se quitó bastante terreno que se podía haber utilizado para unas prospecciones. Y la parte de Prado no me consta que hayan hecho ninguna prospección, solo en la parte que se ha dicho anteriormente de la colina de las Zorreras, con lo que está virgen si hay yacimientos musulmanes o de otro tipo. Me preguntan si había habido por ahí un cementerio. Y mi respuesta es doble, ya que primeramente, como en todos los pueblos, existía un cementerio que estaba dentro de la iglesia y lo bordeaba. Ese cementerio existió desde el principio de la iglesia hasta el año 1849. Y se creó, a partir de esa fecha, otro fuera del pueblo, como dictaban las normas que se crearon de Carlos III, de hacer cementerios fuera de las poblaciones. Este cementerio estaba en medio entre el camino del Escorial, actualmente Camino Viejo, en medio entre el pueblo y la cerca. Desapareció en 1971. La petición que hicieron los hermanos Arroyo en esa época para que el Ayuntamiento de Escorial pudiera eliminarlo, ya que decían que estaba en una zona privada y como cementerio no podían tenerlo en medio de la urbanización. Me están preguntando la figura de protección patrimonial que tienen los elementos de Navalquejigo y qué obligaciones supone para el ayuntamiento y el propietario. Y de momento, ahora tienen menos protección de la que tuvo con el PERI anterior, ya que actualmente no está protegida el solar del ayuntamiento, cosa que sí que estaba anteriormente
como un bien del Escorial único, el portón. Y tampoco incluye la Plaza de Toros, antiguo corral de concejo, que en la nueva ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid, al ser convertida en Plaza de Toros y anterior a 1939, tiene una protección de bien de interés patrimonial, que no está catalogado. Y la iglesia tiene el carácter de interés patrimonial solo en general, sin haberlo puesto en contexto con todo el pueblo y con un perfil bajo de protección, pero alto en teoría de protección municipal. Y nosotros pedimos que se cataloguen y se puedan poner con mayor protección los otros elementos que pensamos que son del mismo interés que la iglesia. Las cifras de población, me preguntan, que ha habido a lo largo de la época, van desde las que se tienen constancia, ya que las de la primera Edad Media pueden ser incluso mejores que las que se conocen, son desde 1555 de 250 habitantes, cayendo por la crisis que se dijo anteriormente del siglo XVI, XVII, hasta los entre 70 y 65 en el siglo XVIII, cuando se forma ayuntamiento. En el siglo XIX se fue cambiando la población a mediados del siglo XIX, con lo que varió algo la población, bajando lo que es la población que vivía en el núcleo de Navalquejigo, ya que en esa época ya se habían creado otros dos núcleos, que son el apeadero, por estar la estación de tren y la granja Navalquejigo, que era el palacio que tenían la familia Arroyo en las cercanías. Habían creado ahí también una especie de colonia que vivía también gente, y ya a partir de esa época ya existían 3 barrios, digamos. A principios del siglo XX, los que vivían, por ejemplo, en el núcleo eran 10 personas, 6 familias, pero en total rondaban entre 50 y 30 personas, antes y después de la Guerra Civil, llegando a tener, si contamos ya a la actualidad y el cómputo de todo lo que era el término, unos 5.000 habitantes actualmente. Ahora me están preguntando que algunos tienen la sensación de una espera intencionada para el abandono total del lugar por parte municipal. La parcela municipal de Santa Teresa, que está situada al lado, se prometió una instalación deportiva que nunca se ha llevado a cabo. Esta parcela anexionando Navalquejigo, si se abandona totalmente, crearía un espacio fantástico para una gran urbanización, de lujo que me atrevo socarronamente a llamar urbanización Navalquejigo. También habría una conexión con el Real Sitio. Resumiendo, la especulación urbanística puede estar detrás de la dejación del Ayuntamiento de Escorial. Ni estoy a favor ni estoy en contra, porque como no pertenezco al Ayuntamiento ni sé las intenciones que pueden tener actualmente, no sabría responder a esta pregunta. Pero
siempre ha habido desde el año 1975 un parón en la construcción y rehabilitación de los edificios por parte del ayuntamiento, ya que anteriormente lo que es la zona del pueblo lo consideraban terreno rural. Y ya a partir de los años 90 es cuando habilitaron la zona como terreno urbano consolidado. Pero las intenciones, como he dicho anteriormente, no sé actualmente las que pueda ser. Habrá que estar atentos. Preguntan también qué actuaciones se realizaban en la picota. Como bien ha dicho Michael, en el periodo del siglo XVIII, cuando se pone la picota, no creo que hubiera habido muchos actos sangrientos como los que se pueden ver de la Edad Media, ya que además la población eran de entre 60 y 70 habitantes, con lo que muchos, casi todos se conocerían, y aunque también existía una cárcel dentro del ayuntamiento, pero tampoco he encontrado si alguien estuvo habitando en ella como preso, pero sí que vivía un carcelero, digamos, de 1750. Además de la cárcel, el ayuntamiento poseía al lado una taberna, una fragua, y encima de la cárcel estaba el salón de plenos, donde estaban los documentos que no he conseguido encontrar del archivo de Navalquejigo, pero cuyo archivo solo duraría menos de 100 años, ya que a partir de 1844 lo convierten en pedanía, hasta 1931. El gentilicio que tenían los habitantes de Navalquejigo nunca lo he encontrado exactamente, no sé si sería navalquejigenses, navalquejigueños, pero yo pienso que uno de los dos. En la guerra civil, me están preguntando también, dicen que si pasó algo o hay algún dato. Lo que tengo un dato de continuidad, ya que siguen perteneciendo, como antes y después, a la familia Arroyo, todo Navalquejigo, y también de mejora, ya que sube la población que existía, como se puede ver en los censos, anteriormente. En los años 40 hay más población que en los años 30. También desaparecen, pienso, o eso pone los datos, por la guerra civil, los pajares que había, que eran tantos como viviendas que había. Por ejemplo, si había 15 pajares, 15 viviendas había. Y esos pajares ya no existen actualmente desde los años 40. Me están preguntando sobre la vinculación y el eje que conformaban Navalquejigo, La Granjilla y Monesterio, y la sospechada usurpación de caminos públicos actualmente, dado que serían bienes de dominio público recuperables. La pregunta es sobre la implicación de las diputaciones en actuación de defensa sobre este ente de entorno. Viendo los mapas anteriormente de los años, de la época de Franco, digamos, de los años 40, 50, 60, no marcan como si hubiera habido unas cañadas
que no fueran las reales, digamos la segoviana y la soriana, por poner un ejemplo, quitando del mapa todas las conexiones. Sino ya después, en los años 90 o 80, se consigue volver a clasificar el camino, varios de los caminos que atraviesan Navalquejigo como cañadas. Pero solo se han conectado dos, habiendo habido anteriormente muchos más. Por ejemplo, el más importante de todos, que era el que unía a Navalquejigo con Galapagar, ya que casi toda su historia ha estado ligado a Galapagar, ese dejó de ser cañada, ahora no recuerdo la fecha, pero actualmente no tiene protección. Y en teoría, al pasar las dos cañadas que atraviesan el pueblo y unirse en la plaza, esos terrenos naturalmente son de dominio público, con lo que no puede haber, pienso, ninguna privatización de ellos. Me están preguntando que habían visto el Potro de Herrar y convertido como en vivienda. Naturalmente, eso es la tónica de la zona actualmente, ya que las personas que viven ahí han tenido que, el poco espacio que existe, que sobreexplotarlo y habilitar hasta el mínimo espacio para poder tanto vivir o subsistir en un medio inhóspito como es Navalquejigo, que no posee luz eléctrica ni actualmente agua, sino es la de la fuente, actualmente cortada. Si no hay ninguna pregunta más, puedo dar, por ejemplo, dos detalles que me parecen curiosos, que son de final del siglo XIX, aunque uno ya está consignado en los documentos en el principio del siglo XX. Por ejemplo, en el diario satírico El Cabecilla, el 12 de mayo de 1883, se hace una burla de que el alcalde de Madrid, José Abascal, se marcha a Navalquejigo, siendo propiedad, que era entonces propiedad de su sobrino Enrique Arroyo. Y le dedican una breve cancioncilla diciendo: es natural que Abascal, después de lo sucedido, se vaya el pobre a Navalquejido. Sí, señor, es natural. Y ahí además aparece un problema que ya vi en los documentos desde el siglo XVIII en el término. Mucha gente, al no conocer que un quejigo es un árbol, el nombre lo confunde con quejido. Y eso suele suceder actualmente, incluso sobre todo a mediados del siglo XX, en casi toda la documentación se mezcla un término con otro, a no saber exactamente la pronunciación. La otra cita que quería resaltar es del 25 de junio de 1929, donde el cura de Galapagar, que era el cura que estaba encargado en esta época de la iglesia de Navalquejigo, intentó entrar en la iglesia y los habitantes que había actualmente no le dejaban entrar. Y pronostica, escribiendo al arzobispado, que en esa situación es imposible actuar y que será un nido de conflictos si no se arreglan las cosas. Puede que digamos que fue un visionario o que, como no se arregló, hemos llegado al final a lo que el pobre cura se quejaba hace un siglo. Y en esto es lo que queremos ya por fin poner remedio, aunque a que las cosas funcionen y tanto se
pueda salvar el patrimonio de todos y se pueda difundir para que toda la sociedad madrileña y los vecinos del Escorial en particular podamos seguir teniendo por siglos la historia de Navalquejigo y sus edificios para poderlos disfrutar. Muchas gracias. Vamos a ver. Bien, Daniel, muchas gracias. A ti también, a Michael, por vuestra charla. ¿Cómo pueden aportar nuestros participantes o no más que aportar, cómo pueden hacer el seguimiento a este tema de Navalquejigo? Con los vínculos que han mencionado en la presentación, que se han mencionado en la presentación, pero sobre todo haciendo enlaces con Entorno Escorial o con Alana. Los dos tenéis página web y cualquiera puede conectarse a ella para ver la información sobre Navalquejigo. Correcto, ¿no? Correcto. Correcto. Sí, sí. Pues si no hay ningún otro tema, ningún comentario, ninguna cosa adicional que aportar, hemos cumplido nuestra hora. Espero que la charla os haya resultado interesante, que todos hemos aprendido cosas que algunos hemos visto porque conocemos y hemos paseado por Navalquejigo, y espero que pronto podamos organizar algún tipo de caminata por la zona, aunque sea de manera limitada, para mantener la presencia, porque todas estas cosas, una parte del mantenimiento y de la custodia está en que se nos vea, que pasamos por allí, que lo visitamos y que lo valoramos. Daniel, Michael, agradecemos vuestro tiempo y vuestro esfuerzo, y gracias a todos, que ya veo que muchos os estáis despidiendo. Pues saludaros a todos nuevamente y que tengáis una buena tarde. Y hasta la próxima. Tendremos, como camineros, vamos a organizar otra charla el día 10 de diciembre. En este caso se tratará sobre el Molino de Juan, que está en el término de Torrelodones, en el río Guadarrama, y que va a dar una historiadora muy interesante y que ha hecho trabajo sobre el tema. Ya pronto pondremos el enlace en la página de Camineros, dando los detalles tanto sobre lo que se va a tratar como para conectarse, como hemos hecho en esto también. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti, Carlos, por la charla. Venga, muy bien.